Mucho poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, mucho poder, tiene poder, sí, tiene poder, su sangre. Sí, tiene poder, su sangre tiene poder. Mucho poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Él no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. Oh, mi amigo, en esta hora, ven a los pies de Él. Deja que te limpie con su sangre, sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, mucho poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Él no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. Oh, mi amigo, en esta hora, ven a los pies de Él. Deja que te limpie con su sangre, sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, mucho poder. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que en esta tarde habéis conectado en este canal Último Día, Último Tiempo, en el cual diferentes temas que creo y siento de parte del Señor compartiros. Esporádicamente, no hay un día a la semana, sino que esporádicamente, cuando el Señor lo dispone, pues tocamos diferentes temas.
Agradeceros a todos los que os habéis conectado. Y bueno, en el día de hoy tenemos un tema que es poco predicado, es un tema poco estudiado, pero que hoy lo vamos a tocar con la intención y el deseo. Alguien quizás se pregunte el porqué de este programa. Es con el interés y el deseo de aplastar la obra del diablo, aplastar la persona del enemigo, que se aprovecha de los tiempos, como veremos, y se aprovecha de las ocasiones, las circunstancias mentales, emocionales, intelectuales, económicas de las personas para hacernos mal. Él es el enemigo, él es el adversario, pero tenemos una buena noticia para el día de hoy, de que su poder es limitado, su poder ya ha sido cortado por otra persona que no es poderoso, sino que es el Todopoderoso, el Eterno, el cual, hermano, todo lo creado y lo invisible y lo visible lo tiene totalmente en su control y en su poder. Es por eso, queridos hermanos, que hoy queremos hacer este programa para ayudarnos un poco a entender quién es esta persona, este enemigo. Y como dice la palabra del Señor, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero tenemos la dicha y la gran suerte que dice la Biblia que las armas de nuestra milicia, primero se nos habla una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que no es, hermano, poca cosa. Pero también la Biblia nos dice, y esa es la buena noticia, que nuestras armas, las armas de nuestro ejército, es decir, nuestra milicia, no son carnales, no son tanques, ni ametralladoras, ni misiles, sino que son mucho más fuertes, porque esta batalla que tenemos es una batalla contra un mundo espiritual, hermanos. A veces vivimos a un nivel tan bajo en lo espiritual que los que vivimos o viven bajos espiritualmente no están conscientes del mundo espiritual. Entonces, cuando estamos conscientes del mundo espiritual, nos damos cuenta que tenemos unas armas que no la tienen solo los ministerios, ni los apóstoles, ni los pastores. Esas armas es para todo aquel que es creyente, porque tenemos un enemigo común para todos los creyentes. Atención, todo creyente tiene un enemigo, tiene una guerra. Pero la buena noticia que para ti, querido creyente, existen unas armas que no son carnales, sino, atención, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Atención, se nos habla de que también hay fortalezas, que las hablaremos también hoy un poco. Existen fortalezas en toda guerra, en toda batalla. Ahí, hermano, el enemigo tiene cuarteles, castillos, fortalezas, ejércitos. Nos habla la Biblia de huestes, principados, potestades, es decir, hay una jerarquía plenamente ordenada en el ejército, hermanos, de las tinieblas, de la maldad, que también poseen fortalezas, castillos, hermanos, pero que la Biblia nos habla de la destrucción. No pretendo hoy hablar, hermano, de guerra espiritual, aunque pareciera que vamos a hablar, porque para mí la guerra espiritual es muy fácil y nos habla la Biblia muy claro. La Biblia siempre habla, no se complica en hacer a veces más bien que son hechizos y brujerías dentro de muchos libros evangélicos que he leído. He tenido que cerrarlos escandalizado hablando de la guerra espiritual, que más bien se convierte en brujería y hechicería. Pero la Biblia nos habla que la guerra espiritual es esta: someteros a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra huir es marcharse de ti con miedo.
El enemigo, cuando nos sometemos a Dios, esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es otra, hermanos, que someterse a Dios, resistir al diablo. ¿Cómo se puede resistir, hermano, a un ser que domina principados, huestes, gobiernos? No se puede, hermano, dominar si no es con la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra, la obediencia a los mandamientos nos hacen ser entonces fuertes para resistir contra este ser maligno de las tinieblas de la maldad. Bueno, dicho esta introducción, vamos, hermanos, ya a entrar un poco en el tema que nos concierne en el día de hoy. En la Biblia, hermanos, aparece el enemigo. La palabra Satanás viene de la palabra hebrea Ha-Satán, es decir, Ha-Satán, hermanos, significa el enemigo o el adversario o el que se opone. Eso es lo que significa, hermanos, la palabra Satanás, que viene del hebreo Ha-Satán. Dicho esto, entraremos un poco ya en materia y, como he dicho, esta palabra lo que significa es el enemigo, el que se opone, el adversario. La naturaleza y origen del enemigo, no todo para las religiones monoteístas, es decir, principales monoteístas es el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo, tienen presente también el Islam, pero hoy no hablaremos de ese tema. También tienen presente, hermanos, a un adversario, a un enemigo, que es la palabra traducida Satanás, es el enemigo, el adversario o el que se nos opone. Entonces, las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, catolicismo, tienen la figura de Satanás, pero no todas coinciden en el mismo origen. Vamos a hablar, hermanos, lo que nosotros vemos en la Biblia, el origen, hermanos, de este ser, creemos que es un ángel, que en su principio fue una creación de Dios, ¿vale? Fue una creación de Dios y era un portador de luz, por eso se llama Luzbel, portador de la luz. Dios lo vistió, hermano, de un vestido en el cielo, era un querubín, ¿vale? Un querubín que estaba en la presencia de Dios y era un portador de la luz. No era la luz, sino era un portador de la luz, para que me entendáis, una lámpara. Una lámpara en sí no tiene luz propia como fuera el sol. La lámpara en sí tiene importancia cuando la corriente, la electricidad llega a ella. Entonces la corriente, la electricidad de la luz de Dios en el cielo llegaba a este ser y esa luz, con el vestido que Dios le había puesto de topacio, belilo, carbunclo, de toda piedra preciosa, hacía, hermanos, que salían luces maravillosas. Cuando fue creado sonó música, hermanos, y era el sello de la hermosura. Entonces, hermanos, nos dice que la Biblia, que hasta que en ti fue hallada la maldad. La Biblia aquí, hermanos, da un punto de inflexión que, como luego veremos, para el judaísmo es aparte. Pero la Biblia, nosotros los cristianos que tenemos, hermanos, la revelación de la palabra por haber creído en Jesús, el que cree en el misterio de la piedad, se le revelan todos los misterios. Hay unos misterios que estaban escondidos hasta el Mesías y solamente venido el Mesías y solamente a los que creen en el Mesías, que es Jesucristo, se revelan esos misterios. Este misterio que os voy a hablar es un misterio que ha sido revelado porque ha venido Jesucristo, porque ha venido el Maestro. Y nos ha revelado a todos sus hijos, dice la Biblia, que las cosas reveladas pertenecen a sus hijos
y que las ocultas pertenecen a Dios. Entonces, como Jesús ha venido a revelar muchas cosas, en primero al Padre, luego el reino, y a su vez también la obra de la tiniebla, porque Él dice que la luz vino a este mundo y los hombres, algunos, amaron más las tinieblas, porque ante la luz las tinieblas desaparecen. Entonces Jesús, con esta revelación que va a traer del Padre, va a manifestar, hermanos, las tinieblas. Cuando hay una densa oscuridad y se hace manifiesta la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces todo esto que voy a hablar ahora del origen de este ser es porque ha venido la luz, ha venido la revelación de Jesús el Mesías y nos ha hecho conocer, hermanos, más las artimañas, porque dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué no ignoramos sus maquinaciones? Porque Jesús el Mesías, que ha venido y vino y le ha derrotado, le ha quitado el poder, nos ha dado también los planos de todas sus artimañas, de todas sus maquinaciones. Nos dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. ¿A quién? A los que no tienen los ojos cerrados al mundo espiritual. Al que no tiene los ojos llenos de las cosas de la carne, sino que tiene los ojos abiertos, estas maquinaciones y estas artimañas que hoy vamos a hablar se hacen manifiestas. Entonces, este ser era un portador de luz, Luzbel, que tenía un vestido precioso, que esa luz que manaba de Dios, él no era la luz era Dios el Padre, daba en él y se manifestaba una luz, hermanos, que producía una gran hermosura. Y ahora el punto que se diferencia con el judaísmo, hermanos, es que el judaísmo dice que Satanás no es el que aporta la maldad, sino es el que se opone al hombre para que no siga la bondad. Es decir, la inclinación al mal, el judaísmo dice que el hombre fue creado con inclinación al mal, ¿vale? Y lo que pretende Satanás, que en hebreo es Satán, el que se opone, el opositor, el enemigo, es que el hombre no se incline al bien, sino que se incline a la otra tendencia que el hombre tiene según el judaísmo, que es la inclinación al mal. Pero nosotros, por la revelación del Mesías, tenemos claro que después de esa creación tan hermosa de Dios, que era este querubín, se nos dice que él era así de hermoso hasta que en ti fue hallada la maldad. Es decir, que por la revelación del Mesías se nos revela que en el libro de Ezequiel se nos habla de ese ser que es, como he dicho, creado hermoso, portador de la luz, fue hallada en él la maldad. Entonces, ¿dónde está la maldad? ¿Fue el hombre creado con maldad? No. No estamos de acuerdo con el judaísmo ahí. El hombre, el primer Adán, no fue creado con la maldad, no fue creado con la inclinación al mal, sino que se halló el mal en este ser. Ahora surge la pregunta. Vale, muy bien, hermano Miguel. El hombre, primer Adán, no fue creado con la inclinación al mal. Entonces, ¿este querubín sí que fue creado con inclinación al mal? No. Dijimos tajantemente que Dios no crea nada, hermanos, con inclinación al mal. Entonces, ¿por qué dice que hasta que en ti fue hallada la maldad? ¿Cuándo fue hallada la maldad en este querubín tan hermoso? La maldad fue hallado en ese querubín tan hermoso cuando, dice la Biblia, él dijo y deseó, este querubín, Lucifer, dijo, yo subiré, me sentaré y seré. Entonces, a partir de ese momento, la maldad se concibió en él. Dios no creó a Lucifer, hermano, con un gen de maldad, sino que fue en el deseo, porque todas las criaturas son creadas con el libre albedrío. En el libre albedrío del querubín Lucifer, al querer, al subir, al sentarse y al ser igual que el Altísimo, en él se halló la maldad. Voy a usar, hermano, un ejemplo que quizás suene un poco ridículo, pero no es mejor, hermano, método para aprender y enseñar verdades profundas y altas con ejemplos sencillos que parecen ridículos.
Voy a usar parábolas como el Señor usaba, para que me entendáis. Por ejemplo, un yogur, hermanos, es un alimento medicinal. El yogur es un alimento que es medicina para el cuerpo humano. Bien, en ese yogur, el envase dice, consérvese en lugar fresco. Entonces, si se conserva en un lugar fresco, ese yogur, siempre que se conserve allí, va a ser útil para lo que ha sido creado, para ser medicina. Ahora bien, si ese yogur, que es medicina, alimento, lo sacamos del lugar frío y lo ponemos el mes pasado en agosto a 40 grados durante 15 días en la ventana, cuando lo abrimos hay mal olor e incluso vamos a encontrar un grado de putrefacción. Cuando lo compremos estaba podrido, no. Se ha podrido al sacarlo del lugar en el que se mantenía para lo que ha sido creado, para ser medicina. Entonces vamos a abrirlo y vamos a encontrar que ese yogur ya no es medicina, está podrido. Incluso vamos a encontrar insectos, gusanos. ¿Ha sido creado el yogur con gusanos? No. Entonces, ¿cómo se han creado los gusanos? Se han creado en la pudrición de que ese yogur no se ha mantenido en su lugar. Entonces, Lucifer, este querubín tan hermoso, portador de la luz, mientras se mantuvo en el lugar que Dios lo colocó, era hermoso y era Lucifer portador de la luz. La música sonó cuando él fue el creado, pero cuando él tuvo el deseo que dijo, yo subiré, me sentaré y seré, atención a la palabra seré, al decir él seré, quiso tener la misma naturaleza que Dios el Padre, porque Dios a Moisés, cuando le preguntó Moisés por el nombre, le dijo, yo voy a los hijos de Israel y le diré que me mandan y me preguntarán cuál es tu nombre. Dios se enoja un poquito con Moisés y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Así dirás a los hijos de Israel, porque yo no tengo nombre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque todo lo que tiene nombre ya no puede ser otra cosa. Si a algo le llamamos mesa, ya no va a poder ser lámpara. Si a algo le llamamos lámpara, ya no podrá ser sillón. Es decir, cada persona cuando se le da un nombre o alguna cosa, ya no puede ser otra cosa. Pero como Dios lo llena todo en todo, Dios no puede dar el nombre porque Dios no tiene nombre. Pero ahora dice, y tampoco da nombre, así dirás a los hijos de Israel, que quién es el que te envía. Le dirás que yo soy, me envía, atención, yo soy. El original dice yo seré, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo hemos sido ayer. Hemos sido niños, jóvenes, adolescentes, maduros, ¿vale? Y ancianos, algunos que me oyen. Hemos sido ayer, somos hoy, pero mañana no lo sabemos. Pero Dios sí, porque es eterno. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces yo he ido al colegio, hermano, en la EGB, y aprendí algo. Es que la palabra yo soy no es un nombre. La palabra de Dios Jehová es la forma latina de decir Yahweh o Yahvé, que es la forma hebrea de decir yo soy. Ahora, realmente, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es ese, yo soy. Yo soy. Por eso, hermanos, en la zarza, Moisés escuchó esa palabra, yo soy. Y cuando vino el Sanedrín en los huertos de Gesemaní a buscar a Jesús, Jesús pregunta a quién buscáis y ellos dicen a Jesús Nazareno. Y ahora contesta Jesús y dice, yo soy. Al decir yo soy, se desprende, hermano, tal poder que todo el Sanedrín y los guardias caen allí. Otra vez se vuelve a acontecer y vuelven a caer, porque allí Jesús, el verbo hecho carne, pronuncia la misma palabra que Moisés oye en la zarza, yo soy. Allí Jesús también dijo, yo soy. Y hermanos, el poder de Dios no está en gritar mucho, en gritar poco. El santar o quedarse sentado. El poder de Dios reside en el nombre de Dios. Por eso, hermanos, Jesús ahora, al hacerse hombre, dice que en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el nombre de Jesús de Nazaret es el nombre humano de Jesús. Es decir, ahora nos lo explica muy bien, hermano San Juan. Yo aprendí, os decía en la EGB, que la palabra yo soy, viene de un verbo, que es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Ahora, ser, que es un verbo, y yo,
¿Qué es? Aprendí en el colegio, personal. Entonces, yo soy, que es un verbo personal. Esto nos lo explica mejor San Juan en el Evangelio capítulo 1 de San Juan. Nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es la palabra verbo? Yo soy. Ya se dio Dios a demostrar en la zarza a Moisés como un verbo que todavía no se había encarnado, que se debía encarnar. Y cuando ese verbo, el yo soy, se encarna en el cuerpo de un hombre, cuando nace del vientre de una mujer, que es 100% Dios y 100% hombre, él dice el nombre, al decir Jesús de Nazaret, su nombre humano, se adhiere allí el nombre divino, la divinidad y la humanidad. En el Getsemaní se manifestó y se desprendió un gran poder contra aquel poder que venía, que era, hermano, aquel poder religioso, legalista, político, hipócrita de los judíos fariseos. Todos cayeron al suelo. Bien, entonces volvemos, hermanos, allí en ese momento de la eternidad, cuando este ser quiso ser yo soy. ¿Por qué? Porque el querubín dijo, yo seré. Entonces, no es que Dios le creara con maldad, Dios lo creó con un gen que era el libre albedrío. Y en el libre albedrío él eligió no ser un querubín guapísimo, que era el más guapo de todos. Quiso ser, tener la naturaleza del Padre. Y al querer tener la naturaleza era un hijo de creación, porque los ángeles son hijos de creación. Fue un hijo angelical de creación. No podía tener naturaleza de Dios el Padre. Entonces él quiso ser el yo soy. Dijo, yo seré, porque no podré subir ni sentarme si no soy. Primero dice, yo seré, subiré y me sentaré. Entonces, aunque Dios le permitiera eso, cuanto más Lucifer quería ser el yo soy, más se podría, 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 hasta que salió como en el yogur, perdonadme el ejemplo, los gusanos. ¿Y qué dice Dios? Hasta que en ti fue hallada la maldad. Entonces, ¿quién es el creador de la maldad, del homicidio, el padre de la mentira? ¿Satanás es padre? Tenemos que decir que sí, indudablemente es padre. ¿Qué es padre? De la mentira, el padre del odio, el padre de la maldad. Y entonces, ¿qué es lo que él quiere? Entonces Dios, ¿qué hizo? Hizo una creación con lo mismo que Lucifer quiso ser. ¿Y qué dice Dios en el principio? Dice Dios en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué hace Dios? Crea un ser con lo mismo que este querubín deseó ser y se convirtió en a sí mismo en un ser despreciable que es el enemigo. Y Dios crea al hombre uno pero trino. ¿Cuál es la semejanza del hombre con Dios? Los ojos, las manos. No, hermano, los ojos y las manos es un lenguaje que Dios habla porque Él es espíritu, ¿vale? Y habla en un lenguaje nuestro para que le entendamos. Pero al hablar del ser, nosotros, usted que me está oyendo, ¿qué es? Usted es un ser. ¿Yo qué soy? Soy un ser. ¿Y por qué usted es un ser y yo soy un ser? Porque Dios es un ser. Él dijo, yo soy. Y como Dios es uno y es trino, es uno y es tres, es uno, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu. Pero usted también es uno. Se llamará Israel, se llamará la hermana María, se llamará el hermano Joaquín, se llamará el hermano Miguel, se llamará la hermana Esther. Pero usted es uno, pero ¿qué es? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces usted es semejante a ese ser que era Dios, que quiso ser igual este querubín, pero hermanos, se convirtió y dijo, para siempre dejarás de ser, es decir, nunca podrás ser como yo. Ahora yo creo a un hombre a la imagen mía y a mi semejanza, uno y tres como yo soy, y a él le hago Señor y dueño de toda la creación. Entonces aparece, hermanos, este ser que ya es Satanás. Satanás, que es el que se opone, el enemigo. ¿Y por qué se opone y por qué es enemigo de la raza humana? Porque la raza humana tiene la figura de ser. Somos seres, porque Dios es ser, somos seres. Él es una criatura, no es un ser, porque Él no era cuerpo, alma y espíritu. Él era simplemente una criatura angelical. Las criaturas angelicales no tienen alma,
cuerpo carnal ni espíritu humano. El hombre y la mujer sí tiene espíritu, por eso tiene intelecto, tiene inteligencia, tiene alma, por eso tiene sentimientos, tiene alegría, tiene tristeza y tiene cuerpo, por eso tenemos vista, gusto, olfato, tacto. Entonces, hermanos, aparece ese ser. ¿Y qué hace? Tienta a Eva y le dice, ¿qué va? Dios sabe que vuestros ojos serán abiertos y seréis semejante a Él, si ya lo eran. La engañó. Entonces queremos decir que Satanás, el enemigo, no va a aparecer nunca, atención, como lo que es. Él va a disimular y va a mezclar la verdad con la mentira. Vamos a ir sabiendo un poco más de este ser despreciable para pisarlo y hollarlo, porque tengo una buena noticia también hoy. Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo nos quiere pisando la cabeza al diablo y al enemigo, porque Él ya la pisó primero por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fueron engañados, hermanos, porque a Eva la dijo, no seréis semejantes, pero si ya lo eran, hermanos. Y ella hizo comer a su marido Adán y escuchó la voz de su mujer. Dios castigó a Adán por oír la voz de la mujer, y a Eva la castigó por escuchar la voz de la serpiente. Ahora hay una pregunta. ¿Por qué Dios crea al hombre y a la mujer con una serpiente que es el enemigo allí? ¿Por qué mejor no lo crea sin el enemigo, sin que aparezca el enemigo, en un Edén que no haya enemigo? Porque, hermano, no hay problema. Mientras se sea obediente a Dios, ya puede haber serpientes, dragones, lagartos, lagartijas, víboras, Satanás en persona, que mientras, volvemos a lo que dice Pablo, se obedezca a Dios, no hay problema. Satanás no entraba en la serpiente no hablaba, no había acceso a Adán. ¿Por qué? Porque solamente había que cumplir un mandamiento: no comas del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Porque si comes del árbol de la ciencia y del bien y del mal, tú no has sido creado con la maldad, ni con la inclinación a la maldad, como dice el judaísmo. No, yo te he creado bueno. Tú no necesitas diferenciar el bien y el mal, porque el mal no lo conoces, solo me conoces a mí. Tú has sido creado santo, no una persona ética. La diferenciación del bien y del mal es la ética. La ética moral es lo bueno y lo malo. Entonces Dios no creó al hombre ético, lo creó santo, sin conocimiento de la maldad. Entonces, hermanos, allí incurrieron en comer y conocieron ya la maldad. Por eso, hermanos, luego Caín, hermanos, el diablo, dice la Biblia, que Caín era del maligno. Hay personas del maligno. El Señor llamó a su generación de víboras, de generación de demonios. O sea, hay personas, hermanos, que el diablo, el enemigo, el opositor, el desviador, los ha desviado tanto, que los ha llevado, hermanos, a la maldad. Hay personas, hermanos, a la maldad. El hombre no lo creó Dios con la maldad, pero el diablo, que es el padre de la maldad, se mete en las personas y hace que hagan hechos espantosos. Estamos viendo cómo madres matan a sus hijos, padres matan a sus hijos de 2 y 3 años, a su propia mujer, y luego él se suicida. Una persona, hermanos, creada por Dios, ¿vosotros pensáis que eso lo va a hacer? Indudablemente no. Hay un ente, que es el diablo, es Satanás, que entra en esas personas, hermanos, para que hagan todas estas cosas. Entonces, hermanos, vemos que el judaísmo tiene una opinión que el hombre fue creado con inclinación al mal e inclinación al bien, y que el enemigo le lleva a la inclinación al mal. Pero nosotros, en nuestra teología cristiana, o mejor dicho, en nuestra revelación, que Cristo viene a revelarnos no solo al Padre, sino también a revelar al Padre y darnos tanta luz, porque no se podía entrar al Padre, porque el Padre vive en una luz inaccesible, dice la Biblia. Entonces dice Cristo que ha venido a dar a conocer al Padre, porque el Padre tiene tanta luz
que no podemos entrar, nos cegaría. Entonces Jesús es como las gafas del sol que se nos pone para permitir entrar y ver esa luz que es el Padre. Se lo dijo a los discípulos, pero un microbio de la ignorancia, que era Felipe, apóstol del Señor, le dijo: no, hombre, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, con amor y paciencia, dice: llevo tanto tiempo contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Al revelarnos al Padre, Jesús nos hace, es como un filtro que nos atenúa la luz, nos baja la luz para que podamos entender al Padre. Y ahora ya entendemos al Padre, y Jesús también viene a revelar, hermanos, realmente el mundo satánico y desconocido, que aún los propios judíos, hermanos, no entendían, porque no había venido la revelación de la luz. ¿Había demonios en la época de Jesús? Claro, los demonios están vagando por el mundo, porque también la Biblia dice que Satanás hizo contrataciones y no se fue solo del cielo, que se llevó una tercera parte, hermanos, de ángeles que estaban en el cielo, y se convirtieron en lo que ahora son los demonios, y en una jerarquía perfectamente ordenada, donde hay principados, donde hay potestades, donde hay generales, donde hay sargentos, donde hay tenientes, donde hay coroneles, donde hay cabos, donde hay soldados rasos, un ejército de demonios, hermanos, divagando durante la historia de la humanidad por el mundo, inclinando a las naciones y a los gobiernos a la obra perversa que no es otra que destruir la raza humana, y que no se establezca el reino que Cristo ha prometido que ya va a establecer. Ya ha establecido el reino espiritual, falta aún, pero que muy pronto se va a establecer su reino literal en la tierra. Ahora, hermanos, en la época de Jesús también no había conocimiento realmente de todas estas verdades que solamente Jesús con una llave nos va a revelar cuando Él viene. El mundo de la luz revela el mundo de la tiniebla. No hay conocimiento ni revelación del mundo de la tiniebla si no viene la revelación de la luz. Jesús, al traer la luz, nos revela el mundo de las tinieblas. En ese mundo, hermano, de las tinieblas, el judaísmo en su tiempo sí que, hermano, había exorcismo, porque a Jesús le achacaban que él echaba a los demonios por Satanás. Y Jesús les dice: si yo echo a Satanás por Satanás, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Es decir, ¿cómo Satanás puede luchar contra sí mismo? Si yo echo a Satanás por Satanás, no tiene fuste lo que estáis diciendo. Una casa dividida contra sí mismo no subsiste. Entonces, si yo echo a los demonios o a Satanás por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si yo echo a Satanás, ¿por quién entonces lo echan vuestros hijos? Es decir, que en el tiempo de Jesús también había maestros que con la oración expulsaba a los demonios de los cuerpos de la gente que había. Porque ahí Jesús habla que dice: si yo echo a Satanás, ¿por quién entonces lo echan vuestros hijos? Ahí nos está dando a entender Jesús que en el tiempo suyo había hombres, no tenemos más luz en la Biblia, por eso no hablamos más, de que se dedicaban, hermanos, por la oración, aprenderían, hermanos, por la oración, a expulsar demonios que habría en las personas. Entonces vemos, hermanos, que hasta allí el judaísmo lo que habla es que el enemigo lo que hace es que el hombre que ha sido creado con inclinación al mal, que nosotros eso no lo creemos, creemos que es el diablo el que tiene la maldad, por ese deseo de querer ser igual a Dios, engendró en él, salió la maldad en él, desea que el hombre se incline al mal, y en la lucha que el hombre se incline al mal, porque también tiene el libre albedrío, ¿de acuerdo? Lo consiguió con Adán, lo consiguió con Eva, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, cuando aparece Jesús, va a aparecer no solamente la gran luz que nos va a revelar lo eterno, nos va a revelar, hermano, el cielo, nos va a revelar lo mejor de todo, que es al Padre, también va a revelar las tinieblas, también nos va a revelar el mundo de la maldad. La primera confrontación que Jesús tiene, hermano, es en la sinagoga de Nazaret, al principio de su ministerio, allí en la propia sinagoga
en la casa del estudio de la Torá y de los profetas, aparece un hombre que está poseído. Y el demonio, hablando dentro de él, le dice: sabemos quién eres, eres el Santo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces ahí vemos que los demonios en el cuerpo de aquel hombre tenían conocimiento quién era realmente Jesús. Es curioso que los líderes de aquel tiempo no conocieran, hermanos, a Jesús. Le llamaban Satanás, a Jesús le llamaban Satanás porque echaba demonios los líderes religiosos del pueblo de Israel en el siglo I, y sin en cambio los demonios le decían que él era el Santo de Dios. Qué gran misterio, hermano. Los demonios conocían quién era Jesús y los líderes de aquel pueblo no lo conocían. Entonces Jesús le impide hablar a aquel hombre y enseguida manda que salga de él. Vemos, hermanos, que Jesús no habla con el diablo. No hace falta hablar con el demonio. No hace falta ni hablar con el demonio, ni hablar del demonio. Solamente se puede hablar del demonio, como estamos haciendo hoy, para, hermano, manifestar cuáles son sus maquinaciones, sus artimañas, y decir que tenemos unas armas, que es la oración, el ayuno y la obediencia a Dios. ¿Por qué Jesús no hablaba con el demonio? No hablaba con el demonio porque él se sometía al Padre. Él siempre estaba sometido al Padre. Aunque era divino, era uno con él, pero estaba en la facultad de un cuerpo de carne y era, hermanos, sometido al Padre. Nada hago por mi voluntad, sino lo que oigo del Padre, eso hago y os digo. Entonces, en esa plena voluntad de sometimiento a la obediencia, como nos dice luego el apóstol, someteros a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces Jesús es el claro ejemplo de sometimiento a Dios. En ese sometimiento a Dios, hermanos, también doblegaba su cuerpo en la oración, en el ayuno. Y vemos, hermanos, que el primer encuentro, he dicho uno de los primeros en la sinagoga de Nazaret, pero realmente el primer encuentro que registra las Escrituras es en el desierto. Allí aparece, hermanos, Satanás. No aparece, hermanos, ningún demonio. Aparece el propio Satanás, ¿vale? Porque el verbo, es decir, la naturaleza de la deidad, nunca ha podido ser tentada, hermano, para pecar. Satanás se presentaba en el libro de Job, ya lo sabéis, hermano, luego hablaremos, se presentaba en el libro de Job, y Dios, presumiendo un poco, por así decirlo, estando contento con su siervo Job, se lo dice a Satanás: mira, ¿no has visto otro como él? Sí, ¿acaso te sirve de balde? Dice Satanás, le tiene cercado, toca lo que es suyo, lo que más quiere, verás cómo te blasfema en tu propia cara. Y hermanos, Dios le da permiso, pero no le permite tocar su vida. Es decir, el diablo sí que nos puede, hermanos, ser nuestro enemigo, y lo es, opositarnos, pero no nos va a tocar más de lo que Dios le permita. Hermanos, guarda su vida, no le permitió Dios más, sabiendo de sí lo que Job iba a dar. Entonces, hermanos, ahí nunca el Dios el Padre, no tenemos ningún registro bíblico de que nadie en el cielo le ha podido tentar, porque era intentable. Pero al coger cuerpo físico, todo lo que tiene cuerpo físico es tentable. Por eso aparece Satanás en el desierto. Y las tentaciones que lanza Satanás, hermanos, no son otras que Jesús actúe como Dios. Jesús viene a actuar como hombre. Ahí el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, a decir a sí mismo que no había nadie en el cielo por encima de él capaz de despojarle. Se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló todavía más hasta la muerte y muerte de la cruz, porque según la ley del pueblo suyo de Israel, maldito el que muere colgado en el madero. Entonces, en esa humillación, hermanos, Satanás quiere que Jesús actúe como lo que es la deidad. ¿Saben quién es? La deidad. Y quiere que actúe como Dios. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir,
actúa como Dios. Vale que te hayas hecho carne, no me importa. Pero aunque te hayas hecho carne, eso no es lo importante. Lo importante es que tú actúes como Dios. Actúa como Dios siendo hombre. Haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús cita las Escrituras. No solamente de pan vivirá el hombre. Luego, hermanos, también le llevó a lo más alto del templo. Y ahora ya el diablo también le cita la Escritura. Si eres hijo de Dios, no importa que te hayas hecho cuerpo. Porque si eres Dios, aunque te hayas hecho cuerpo, tírate de aquí abajo. Porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cuidado, Satanás conoce la Escritura, pero no tiene revelación del misterio que, como he dicho, solamente el Padre ha revelado a los suyos. Dice la Biblia de este gran misterio: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice más hablando, dice, este misterio fue escondido en los siglos y en las edades, y se les anunció a los santos profetas que anunciaran esta salvación. Y se gozaron tanto, hermanos, a los escritores que tuvieran que anunciar la venida del Mesías, que se gozaron tanto que inquirieron diligentemente a qué tiempo y qué personas era esto. Y se les reveló que no era para ellos, ni para los profetas, ni para sus contemporáneos, ni para ángeles, porque luego lo va a decir el texto, sino para quién, dice, para nosotros, para todos los que hemos creído, dice, cosas que anhelan saber los ángeles. Es decir, que los ángeles no sabían, hermanos, realmente lo que conllevaba que Jesús hiciera cuerpo. Entonces ahí le dice, vale, porque no lo sabe, te has hecho cuerpo, Dios en una manifestación de cuerpo. Bueno, otras veces has aparecido en el Antiguo Testamento, yo te conozco, sé quién eres el Dios el Padre, te has hecho el ángel de Jehová, has aparecido a Manoa y al padre de Sansón, has aparecido a Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra como el ángel de Jehová, has aparecido allí en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, en teofanías, y ya ahora te has hecho cuerpo, pero él realmente no sabe qué conlleva que el verbo se haga cuerpo. Entonces le dice Jesús, vale, has hecho cuerpo, bueno, pues tírate, usa la deidad y tírate aquí abajo. Pero Jesús también le cita la Escritura y le dice, no habla con él, le cita la Escritura y le dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último ya el diablo se manifiesta tal como es y le dice, mira, póstrate ante mí, porque todos estos reinos me han sido dados y al que quiero se lo doy. Eso es mentira, hermanos. Ningún rey, nada se le ha otorgado Dios el Padre a Satanás. Entonces, le está diciendo una verdad con una mentira, como a Adán y a Eva. A mí me han sido dados, no. A él se lo han sido dados no Dios el Padre, sino el gobierno o el reino. Como si una persona ahora da su alma al diablo y el diablo dice, no es mía, como nos han hablado los demonios, que ahora hablaremos de la posesión. Nos han hablado, no es mío o es mía. ¿Por qué? Porque esa persona pactó con Satanás y tiene derecho legal sobre su alma. Y hasta que no rompe el pacto, hermano, no se le puede liberar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esos reinos serían porque los reyes le dieron autoridad a Satanás, porque Satanás los inclinó al mal y ellos se doblegaron y entonces se los entregaron, pero Dios no le entregó nada. Entonces también pretende que Jesús, hermanos, doblegue como hombre. Vale, no he podido tentarte como Dios, pues ahora como hombre. Doblégate, doblégate. En tu libre albedrío, doblégate como hombre y todo te lo daré. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Hablar al diablo con autoridad, como un enemigo. El diablo es un enemigo en potencia nuestro. ¿Qué significa enemigo en potencia? Enemigo en potencia significa que eres mi enemigo y te tengo que liquidar porque si no me matas tú a mí. Es decir, que le tengo que matar porque si no él me mata. Ya es por subsistencia. Entonces Jesús no habla con él, dice, apártate de mí, Satanás. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que el enemigo se fue, hermanos, por un tiempo. Y vimos, hermanos, a Jesús liberando, cual nunca en la Biblia. Jesús es el gran revelador de Satanás y de la obra de las tinieblas. Nos dice el Evangelio que durante toda una noche Jesús estuvo liberando
a los poseídos. ¿Qué es lo que hacía que los demonios se manifestaran ante la misma presencia de Jesús de Nazaret? Eran, hermanos, que los demonios sabían que Jesús era un hombre que estaba sometido a la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, los demonios tampoco aguantaban la revelación que Jesús traía del Padre a los hombres. La revelación que Jesús traía del Padre a los hombres, nunca nadie la trajo. Entonces, esto los demonios lo sabían y que querían impedir que nadie, hermanos, tuviera la revelación del Padre. Por eso aparece esa niña en Éfeso, hermanos, diciendo con un espíritu de adivinación: estos son dioses, son anunciadores de los dioses, del Dios vivo, oírlos, oírlos. Así durante mucho tiempo, hermanos, eran halagos, pero el demonio estaba detrás de los halagos. ¿Y qué hace el Pablo? Ya molesto, se vuelve, los reprende y, hermanos, saca afuera el demonio de esa niña que adivinaba, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se opone a que se manifieste el misterio de la piedad, el misterio que Cristo ha venido a morir y ha venido, hermanos, a deshacer las obras del diablo. El diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia en el nombre del Señor. Otra gran confrontación que Jesús tiene es allí en el mar de Galilea, hermanos, al otro lado de Cafarnaún, de Betania, en esas aldeas de pescadores donde vivían, es la tierra de Gadara. Gadara formaba parte de una región que se llama Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades que la dominación griega, hermanos, cuando Seleuco, el general de Alejandro Magno, recibió aquellas tierras, fundaron 10 ciudades que se llamó Decápolis. Decápolis significa en griego 10 ciudades. Una de ellas era Gadara. Es la única región, hermanos, de Israel en la que había una granja porcina, una granja de cerdos, que el cerdo era un animal prohibido por la ley. Ahí vemos que Jesús dice: es necesario que vayamos a la otra orilla. Nada más llegar a la otra orilla, en Gadara, había un hombre, hermanos, poseído, que lo tenían que atar con cadenas y vivía en las tumbas, en los sepulcros, dormía. Nadie podía pasar por allí, tenían que rodear todo aquel pueblo, hermanos, porque nadie se atrevía por la agresividad que esa persona tenía, y lo consiguieron atar, pero era tal fuerza que los demonios daban a esa persona que rompía las cadenas y los grilletes y no le podían dominar. Vemos que cuando Jesús baja de la barca, aquel endemoniado corre desde las cuevas y sepulcros y, danzando voces y gritos, hermanos, reconoce quién es, igual que aquel poseído de la sinagoga. Y es la única conversación larga, si podemos decir, que Jesús tiene con ellos. Y le pregunta Jesús solamente: ¿cómo te llamas primero y cuántos sois? Y, hermanos, ¿por qué pregunta Jesús cómo te llamas y cuántos sois? ¿No lo sabe Jesús por el espíritu de descendimiento que él tiene? Es una pregunta buena. ¿Por qué le pregunta a Jesús por el nombre y cuántos son? Lo hace como testimonio, hermano, a los discípulos y a la gente de aquella región. Jesús sabía que había como de 2.000 a 4.000 demonios en esa persona. 2.000 a 4.000, porque una legión romana son de 2.000 a 4.000. Una legión romana que habitó, según la guerra de los judíos, Flavio Josefo, era la legión romana Frentisis. La legión romana Frentisis era una legión de 2.000 o 4.000 hombres romanos, que se nos habla en la guerra de los judíos de Josefo, que las guerras de los judíos con los romanos estuvieron en el mar de Galilea. Allí hubo unas guerras bastante fuertes con el Frente Nacional Judío, y una de las legiones que mandó Roma era la legión Frentisis, que estuvo, hermanos, desde unos años antes de Jesús hasta el 66 al 70 después de Cristo, que fue ya, hermanos, cuando Tito destruye el templo. Bueno, unos años antes de Jesús
hasta unos años cuando se destruye el templo, la legión Frentisis, que era como 2000 o 4000, estuvieron por las regiones de Gadara. Ahora fijaros qué significante, qué interesante el dato, que la insignia de la legión, cada legión romana de 2000 a 4000 hombres llevaba una insignia. Uno llevaba un lobo, otro llevaba un perro, otro llevaba un oso. Pero esta legión Frentisis, que estuvo en las regiones de Gadara, llevaban un cerdo salvaje de insignia. Entonces Jesús, al preguntarle cuántos sois, y llamarse legión, y también, hermanos, aquella insignia, fue como testimonio. Él sabía cuántos eran y cómo se llamaban. Era para dar testimonio del propio demonio que el poder del reino de Jesús tiene poder contra el imperio romano y contra el poder satánico y el imperio satánico. Y con la palabra de Dios, hermano, les dice: si nos echas al abismo, deja que entremos a esos cerdos. Y Jesús le dio permiso, por eso, para que sea un testimonio de que Jesús, hermano, su reino no era como le dice a Pilatos: tú no sabes, Pilato, que si yo quiero oro a mi padre y mando una legión, fijaos, una legión, para acabar con Pilato, que tenía fama de violento y cruel, y os extermino a todos, pero ¿cómo se cumpliría lo escrito por mí? Entonces, hermanos, ahí vemos esa confrontación, y tampoco vemos a los discípulos mucho hablar con los demonios. Vemos, hermanos, que allí hay un mago que se llama Simón, que al ver, hermanos, que Pedro sanaba y ver también que echaba demonios, él también le dio una gran suma de dinero para que poner en las manos los demonios salieran como hacía Pedro y la gente se sanaran. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que las cosas de Dios se compran con dinero. Entonces, hermanos, este Simón el mago, nos habla Eusebio de Cesarea, historiador cristiano, que hacía grandes prodigios y engaños por el arte de la magia, como ahora los magos, hacía creer que levitaba en el aire, y hacía muchos trucos con la magia y demás. Entonces también la Biblia a Israel les prohíbe, hermanos, la brujería, ir a adivinos, ir a agoreros. Ahora, la pregunta: ¿los demonios saben el futuro? No, solamente Dios conoce el futuro. Entonces, ¿qué es lo que saben los demonios? Los demonios se comunican unos con otros, tienen comunicación y hacen predicciones. Son astutos, son muy listos, tienen una gran inteligencia. Y una persona inteligente, hermanos, por lo que acontece, puede prever. Es como si ahora se nubla y yo digo: os voy a dar una profecía, mañana va a haber tormenta. ¿Por qué? Porque es fácil, he visto los acontecimientos y ya yo le estoy dando una predicción de lo que puede pasar, ¿vale? Para que me entendáis. Si vemos, hermano, que ahora hay una pandemia, pues es fácil decir que va a haber una crisis, que saques el dinero que tienes invertido en fondos de inversión del banco y lo inviertas en oro, porque el oro está subiendo. ¿Ha sido una profecía? No, ha sido una predicción que yo me la he sacado, me he basado en efectos que van a traer consecuencias. Entonces los demonios saben los efectos y las consecuencias. ¿Y qué hacen? Aparentemente adivinan, pero no adivinan, porque el único que tampoco adivina, el único que sabe el futuro es Dios. Entonces, hermanos, también Dios en el Antiguo Testamento está en contra de que pasaran a sus hijos por Moloc, que era otro demonio. Y la idolatría, hermanos, para Dios representa a los demonios. Luego, volviendo al judaísmo, hermanos, quiero decir que el judaísmo desde los fariseos hasta ahora no es el judaísmo que Jesús y los discípulos vivieron. Si podemos decir que realmente, hermanos, Moisés y los profetas es el judaísmo. No, Moisés y los profetas es eso, la ley de Moisés y los profetas. Luego los fariseos y los saduceos, que eso sería otro tema que ya tocaremos en su día, crearon escuelas bíblicas, yeshivás, para llevar al pueblo otra vez al avivamiento, porque habían salido de la dominación helena de los griegos, y todo el judaísmo se había perdido y estaba helenizado, estaban casi griegos. Entonces aparecieron ahí unos maestros que eran Hillel, Samai, y fundaron escuelas. De ahí vinieron los fariseos, ya estaban los saduceos, tenían escuela de pensamiento, y entonces ya fueron, hermanos, era la tradición oral que Jesús estaba en contra
porque la tradición oral era lo que los maestros interpretaban. Y Jesús no está en contra de lo que está escrito, porque dice, no vengo a quitar la ley, vengo a interpretarla bien y darle cumplimiento. Jesús está en contra de lo que se dice mal. Por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, Jesús va a interpretarnos bien a Moisés y a los profetas, elevándonos a la potencia de revelarnos también al Padre. O sea, Jesús es un comentario bíblico hecho carne de Moisés y los profetas, hermanos, y revelándonos al Padre. Entonces, hermanos, deciros que luego, a lo largo de la historia del judaísmo, la liturgia del judaísmo, luego el misticismo judío, hermanos, la cábala, el esoterismo, en la época medieval, ya también viendo las liturgias que los católicos hacían para hacer ritos litúrgicos de oraciones contra posibles exorcismos, pues también añadieron que la gente se podía poseer. A los demonios que posee la gente, el judaísmo lo llaman dibus, ¿vale? Dibu. Un dibu en el judaísmo es un demonio que posee una persona. Al principio, hermanos, eso no estaba en el judaísmo. Antes de Cristo y en la época de Cristo sí que habían posesiones, como os he dicho, exorcismo. Vemos que también Pablo se enfrenta a unos exorcistas ambulantes que a un endemoniado, unos exorcistas ambulantes en el siglo I, final del siglo I, ya le dicen a un endemoniado, por el nombre del que predica Pablo, sal. Y el demonio que había en ese hombre dice, al que predica Pablo sé quién es, y Pablo también, pero vosotros quién sois. Y se levantó, los pegó una paliza, que salieron desnudos, hasta la ropa les quitó. Entonces realmente vemos, hermanos, que es Jesús, como digo, el que va a revelarnos a todo esto. También hay algunos demonios en la liturgia judía, que es el demonio Asmodeo, es también Samai, también este que os digo, los Dibus, Asmedaya. Las medallas son demonios que entran en los cuerpos de las personas. Ahora, por Jesús encontramos que la herramienta para liberar a las personas, hermanos, es la oración. Entonces, la oración, hermanos, es el arma, la obediencia a Dios. Y la oración es el arma mejor para la liberación. Ahora, hay opresiones mentales, quiero diferenciar. Hay enfermedades mentales, ¿vale? Se ha descubierto ahora enfermedades que son mentales, son físicas o psíquicas, que no las tenemos, hermanos, que llamar erróneamente a posesiones. Por ejemplo, cualquier persona por un trauma emocional puede tener un estrés emocional, ha pasado una época mala, una época de pérdidas, de lutos, y caer en una depresión. Eso es algo humano, hermano, que nos puede pasar a todas las personas. Eso no quiere decir que esa persona esté poseída, ¿vale? No podemos decir que esa persona realmente esté poseída. Hay otros tipos de enfermedades, hermanos, porque son enfermedades psíquicas, ¿vale? Porque tenemos alma, tenemos mente, y también hay enfermedades del alma y de la mente. Pero sí que tenemos hechos de que la posesión, ya lo dice la palabra, posee, hermanos, realmente el alma, la mente y el cuerpo de la persona. Le hace, hermanos, ser no la persona que es, sino otra persona. Y hay muchas clases de espíritus, como he dicho. Hay una jerarquía, hermanos, desde principados, potestades, huestes, coroneles, generales. Encontramos que hay principados sobre naciones, porque cuando está ayunando Daniel, nos encontramos que cuando vino Gabriel a darle el mensaje de las 70 semanas, la profecía de 70 semanas, le dijo, desde el primer momento que dispusiste en orar, me fue dada orden que viniera, pero se me opuso el príncipe de Persia. Ese príncipe de Persia no es otro que el principado, el demonio principado, que estaba sobre la nación de Persia gobernando, que Gabriel tuvo que luchar y pedir ayuda a Miguel, que es el arcángel guerrero que lucha por Israel. Y entre Gabriel y Miguel vencieron a ese espíritu, ese principado que estaba sobre Persia. Es decir, que hay demonios que están sobre naciones, sobre gobiernos. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué entra el demonio? Pregunta del millón. El demonio entra por el pecado.
¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. ¿Cuándo, hermanos, no entra un demonio en una persona? Cuando esa persona se somete a Dios y le resiste. Ahora, ¿están todas las personas endemoniadas? No. Todas las personas que no conocen a Dios están oprimidas o pueden ser, hermanos, accesibles a Satanás. Porque todo el que no está en el reino de la luz está en el reino de las tinieblas, pero eso no quiere decir que las personas se vayan a poseer, que hay muchas personas, hermanos, que han estado en el mundo, han venido al Evangelio y no han estado poseídas, pero hay otras que sí. Luego hay muchos factores que intervienen, hermanos, en la posesión. Una puerta muy grande, hermanos, a la posesión satánica, hermanos, es el odio. El odio es la gran puerta abierta que hace que entren muchos más espíritus detrás de ese demonio. Y el último es el primero que entra y el último que sale. El espíritu de odio, hermanos, es un demonio que entra en el ser y con él entran otros muchos. Y hasta que esa persona no perdona y confiesa y perdona, ese demonio de odio tiene poder y autoridad sobre ella. Cuando esa persona consigue ya perdonar y pedir perdón a Dios, ya podemos administrarle liberación por la oración, hermano, y esa persona puede ser libre en el nombre de Jesús. Otra gran puerta, hermanos, es la brujería, la hechicería. Una gran puerta, hermanos, es, cuidado con esto, la ouija. Sabéis que ese juego de la ouija, que se pone el abecedario, un vaso, o se vendía en las jugueterías hasta que se denunció, no sé si ahora se vendía, se denunció, hermanos, que había juegos de niños que era la ouija. Entonces se pone un dedo sobre un sitio y se invoca a un muerto y entonces esa figura o ese vaso se empieza a mover, se empieza a hacer preguntas y ha habido, hermanos, personas que ha salido en las noticias y los propios psicólogos hablan de posesión satánica, ¿de acuerdo? Entonces la posesión satánica se reconoce como un hecho real, hermanos. La Iglesia Católica manifiestan que la posesión existe. Los médicos dicen que la posesión existe y la oración, los ritos de oración pueden traer, hermanos, alivio y también sanidad para esas personas. Entonces, la ouija es una de las puertas abiertas. Hay que tener mucho cuidado porque hace unos años en el colegio, aunque no estaban esos juegos, había otro juego que se hacía con un boli, ¿vale? Y el boli también se movía. Y se decía sí o no, solo era un no, un sí, y poner el dedo, invocar un espíritu, y realmente el espíritu se movía y se contestaba. Entonces, esa persona que lo hace, ese espíritu al que llama, entra en él. Ahora, también tenemos que hablar que existe el reino y las sectas satánicas, hermano. Hay muchas sectas satánicas que de satánico tienen poco, ¿vale? Porque no entienden realmente el ser que es. Esas no son tan peligrosas, son peligrosas. Realmente las peligrosas, yo he indagado este tiempo para traer esta enseñanza, he indagado, incluso camufladamente, he entrado en alguna página y me he puesto allí y he leído chat de ellos y que es su doctrina, y ellos no invocan al propio Satanás, no. Ellos creen que ellos son, es realmente la esencia de Satanás, que él dijo, yo soy. Es decir, no le debo nada a Dios. Dios no me ayuda en nada, me lo debo yo todo a mí mismo. No miro por nadie, me miro yo por mí mismo. Es decir, el yo, el ego. Yo soy más que nadie. Yo no soy bajo nadie. Yo soy, yo y yo. Eso es realmente, hermano, la doctrina de las iglesias satanistas. El yo. Porque ahí es el fundamento, la naturaleza de Satanás, el yo. Entonces no lo tienen como, hermanos, como otras sectas satánicas que ponen una cabra y ponen todo esto. No. Luego están la otra más peligrosa que hacen ritos con animales. Incluso se ha visto ritos con personas que han cogido a pobres o a niños
y los han sacrificado, han hecho misas en los cementerios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que estos satanistas del yo invocan, ¿vale? No a espíritus, no nos llaman espíritus, invocan a fuerzas de la naturaleza, a la fuerza del árbol, a la fuerza del agua, a la fuerza del fuego, y luego ellos, para darse un rol, se contradicen porque la doctrina de ellos es la misma doctrina de Satanás. Yo seré, yo soy. Entonces es el yo soy. Entonces ellos ¿qué hacen? Coger un espíritu. Ejemplo, el espíritu Sanmai, se pone un nombre. O el espíritu X, el espíritu la reina de las antorchas. ¿Vale? Y así ellos se llaman. Entonces ahora, hermanos, también os voy a poner algunos eh, eh, audios que quiero que oigáis para ir terminando, de que también, hermanos, el enemigo es muy sutil y, por ejemplo, en canciones, ¿vale? De quizá estos algunos, ya he dicho que esto es eh, muy difícil a veces de creer, ¿vale? Para las personas que no tienen abiertos los ojos al mundo espiritual, ¿vale? Hay canciones de reggaetón, de la bachata, que solamente hablan, hermanos, de perdonar la palabra con respeto, de inmoralidad carnal, ¿vale? De deseos lascivos, de deseos pecaminosos, etcétera, etcétera. Luego el baile, hermanos, estos bailes que existen, que han salido de moda, que nuestras niñas, algunas niñas en las bodas lo bailan, o en cumpleaños de ellas lo bailan, pues también, hermanos, tienen sus connotaciones de la macumba africana, ¿vale? Todo tiene un origen, aunque no lo vemos, tiene un origen en las macumbas africanas, en el vudú africano y demás. Y, por ejemplo, series y dibujos animados, ya no hay dibujos animados como hace tiempo, como Bambi, etcétera. Ahora son, hermanos, dibujos, por ejemplo, uno se llama Calavera y es un esqueleto que habla con un niño que los padres no ven, pero el niño sí. Invoca al niño a Calavera y eso puede hacer que algunos niños invoquen a un amiguito suyo, más cuando él solo, ya habla él solo. Y bueno, pues como niños hacen juegos y nos parecen juegos infantiles. Por ejemplo, las series, os voy a poner ahora unos audios que se llaman mensajes subliminales, que se puede hacer la prueba, ¿vale? Uno mismo, si tiene algún programa de audio, puede ponerlo al revés, se tiene que oír al revés, y hay mensajes satánicos subliminales. Por ejemplo, en la serie Los Loonies, ¿vale? Y los de Oliver y Benji, os pondré 2 o 3 como mucho para que los veáis y que estéis atentos y lo oigáis, ¿vale? Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Todos conocéis, ¿vale? Y ahora estar atentos que voy a poner lo que dicen al revés. Voy a volver a repetir, dice, hay una mancha. Lo pongo otra vez y oiréis, hay una mancha. Ahora tenéis que estar atentos, vais a oír, hay una mancha en mi cama. Mata a tu madre con mucho disimulo. Mata a tu madre con mucho disimulo. Estoy muy cansada.
Hay una mancha con sangre, hay una mancha. Matan a su madre. Con mucho disimulo. Ahora vamos a oír otro. Y bueno, yo creo que con dos, pues ya tenéis noción un poco de lo sutil que es el diablo. Jehová lo reprenda. Este creo que es muy famoso porque ha salido hasta en la tele, que es la serie esta de Oliver y Benji. Que viva Hitler, vais a oír, que viva Hitler, varias veces, que viva Hitler, no mates tus sueños, que viva Hitler. Que viva Hitler, lo alabe como al sol, lo voy a repetir. Que viva Hitler, lo alabe como el sol, no mates tus sueños. Hay muchos más, hermanos, en los dibujos, por ejemplo, el Rey León, cuando hay una estampida, hay que verlo imagen por imagen. Cuando hay la estampida, hermanos, de muchos animales, se levanta una polvareda, si para la imagen, aparece la palabra sexo. Y bueno, en una película de Disney, que se llama Los Rescatadores, hay dos ratones que vuelan por un avión, por una calle, y hay una secuencia que hay una ventana abierta, y esa ventana abierta, si se pasa lento, en esa ventana abierta, en una película de dibujos animados, hay una imagen de una película fea y obscena. Hemos tenido casos, hermanos, para terminar, de posesión, ¿vale? Pues muy fuertes, que como digo, si no estás abierto al mundo espiritual, las cosas que puedes oír no realmente no las vamos a poder ni creer. Quiero deciros, hermanos, que la liberación interviene la misma persona del Espíritu Santo. Los católicos tienen manuales para liberar, ¿vale? Algunas religiones, y nosotros el único manual que tenemos es la Biblia y la oración. Es una lucha, hermanos. Una liberación o un exorcismo es una batalla contra el enemigo, porque el enemigo habla, ¿vale? El enemigo en una liberación, como tú te estás metiendo con él se va a meter contigo. Entonces incluso te va a blasfemar, te va a jurar, te va a maldecir, te va a amenazar con matarte, que te va a quitar la vida, que va a quitar la vida de los tuyos. E incluso ha habido casos que el enemigo, hermanos, ha descubierto que personas que estaban orando pues no estaban en el orden que se requería. También te ridiculiza, te dice que quién te pretende ser tú. Cuento un testimonio en una de las últimos exorcismos que fue muy fuerte, una niña con 14 años, ¿vale? Que sus padres se divorciaron, y bueno, pues esta niña tenía un gran complejo dentro de sí y se hizo de amigo a un lobo, tenía de peluche, un lobo grande que regaló su padre. Su padre le enseñó a invocar al lobo, él era de México, y le enseñó a invocar el lobo, y por un cumpleaños le regaló un lobo de peluche muy grande, que bueno, pues la niña empezó a hablar con el lobo, ¿vale? Y bueno, pues cuando se manifestaba, la niña realmente, hermanos, su cara se ponía como un lobo, porque también una cosa que tiene el enemigo en las posesiones es que disfigura
el cuerpo. Lo que os he dicho al principio, quiere desfigurar el ser de las personas, desfigura el cuerpo. Una persona puede tener una fuerza multiplicada por 6, una fuerza increíble. Esta niña con 14 años, hermano, podía con 7 hombres jóvenes que habían allí ayudándome, ¿vale? Y la niña aullaba realmente, hermanos, como un lobo. Y una de las veces que ya estábamos luchando con la palabra y la oración, me dijo, no vengas con Jesús, ven tú solo. Si eres valiente, cobarde, si eres valiente, no vengas con Jesús, ven tú solo. Eso a mí, hermano, me dio más valentía porque yo sabía que ese demonio estaba viendo que Jesús estaba con nosotros allí. Y realmente vemos, hermano, en muchas liberaciones, cómo es Dios el que por la misericordia de esa persona poseída viene en la persona del Espíritu Santo y nos da dirección. Otro caso, hermanos, que me encontré a lo largo de mis años de ministerio, es que una niña, pues en el colegio, nos llamaron los padres, otra chica, que no era gitana, le dijo que si quería tener poder sobre las personas. Y esta niña, pues le dijo que sí. Y le dijo, bueno, pues me tienes que dar una parte de tu cerebro. Y ella dijo, vale, pues te la doy. Pero es para mí para siempre. Tenemos que escribir un papel que tú me la das. Vale. Entonces esa chica, que era bruja, le hizo como con mímica, le hizo como que le abría el cerebro y le sacaba un trozo de cerebro y dijo, ves, esto ya es mío. Entonces tenía poder mental sobre la niña. Tanto poder mental tenía sobre esta chica gitana que esta compañera en el colegio, si un día le decía los coches son jirafas, pues la niña iba por la calle y tenía miedo porque su madre decía que los coches eran jirafas. Y es decir, todo el poder que su amiga en el instituto le decía, pues tenía poder sobre ella. Vino, hermanos, y 4 o 5 hombres que estábamos, os digo que no podíamos con ella. Pero hasta que ya nos reveló el Señor, reveló que cuando orábamos, ella se agarraba a sus pendientes. Entonces, hermanos, así como por inspiración del Espíritu Santo, yo dije, quitarle los pendientes. Y al quitarle los pendientes, no podíamos, hermano. Se nos escapó, empezó allí el culto, lo cerremos, con un candado, empezó a moverse por todos los sitios, hasta que el Padre la logró coger. Y ya, hermanos, cuando quitemos los pendientes, la pudimos liberar. ¿Qué es lo que tenían los pendientes? ¿Tenía algo? No, sino que la chica esta bruja, como sabía que los pastores la iban a orar, porque se enteró por la madre en el colegio, le dio a ella unos pendientes y dijo, cuando oren por ti, tú agárrate a ellos. Entonces era la manera que la niña se agarraba al poder satánico para tener todavía el demonio con ella, aunque luego ya cuando le quitemos el pendiente salió. Otra vez, hermano, pues estaba en una oración, era verano, en una casa, y no había aire acondicionado, no había nada, y sentí un frío, pues igual que pones un aire acondicionado a todo volumen y te pones debajo. Entonces miré para arriba, era una oración en una casa, y no había aire acondicionado, no había ventilador, hermano, y sentíamos un frío terrorífico. Y Dios me habló que había una persona que estaba haciendo vudú y brujería. Y bueno, hermanos, yo era fuerte, ¿vale? Pero yo fui fiel al Espíritu y lo dije. Y realmente ahí había una persona que su marido había caído en adulterio, se había ido con otra, y ella estaba haciendo brujería y vudú, y fue a su habitación, me trajo el muñeco pinchado con las agujas, que le estaba haciendo brujería a su marido. Yo también, hermanos, en una iglesia que estuve de pastor, me fui, y a los años, bueno, pues me quedé con el pastor y una hermana, que ya se convirtió a los años, y bueno, esa iglesia la abrí, y ella, pues no sé, no estaba contenta que yo abriera la iglesia, y me confesó llorando muchísimo que durante muchos años me había estado haciendo brujería. Y me dijo, cuanta más brujería te hacía, más Dios te bendecía, y había una mano poderosa de Dios sobre ti. Entonces podemos contar otros muchos casos más fuertes, y con esto no damos poder sobre el diablo, sino que hacemos este programa para decir que los creyentes tenemos poder contra el diablo y con Satanás. Y quiero utilizar los últimos minutos, hermanos, para deciros que estamos viviendo un tiempo de mucho dolor. Yo sabéis lo malo que he estado y he tenido dolor, sigo teniendo dolor, hermanos, porque he visto a mi familia, pues mis niños también han caído
asintomáticos con el COVID, ya lo han pasado, gracias a Dios bien, mucha gente en mi familia. Hemos tenido pérdidas, lutos, y bueno, pues eso nos produce lágrimas, nos produce dolor, ¿vale? Y eso es humano. Pero también, hermanos, el confinamiento, no salir, no trabajar, pasar tanto tiempo en soledad. Quiero hacer una advertencia que luego vamos a orar. El enemigo también va a aparecer y va a aparecer para atormentarnos. He dicho que es humano estar tristes y es humano tener el dolor. Sería, hermanos, de no ser humanos el no tener dolor ni tristeza por todo lo que nos pasa. Estamos cansados, no podemos ir al culto, se nos han ido familiares, la economía se nos ha cambiado la vida. Hermanos, no nos podemos abrazar, no podemos ni besar, tenemos que ir comprando, vamos con miedo. Entonces el enemigo va a aparecer, hermanos, para atormentarnos. Y ese es el tormento, hermanos, que quiere poner el enemigo, atormentar nuestras mentes, atormentar nuestras vidas, ponernos un yugo de tormento. Podemos, hermanos, tener dolor, pero saber que no estamos sin esperanza acerca de los que han partido en el nombre del Señor. Podemos estar tristes, hermanos, porque estamos confinados o lo vamos a estar, no nos reunimos, hemos perdido familiares. Sí, hermanos, y lloramos, pero no estamos sin esperanza. Tenemos una esperanza viva en el cielo, porque los mismos hermanos que los que duermen en Cristo, lo mismo que Cristo resucitó, ellos también van a resucitar. Y Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y que tenemos poder para pisar serpientes y escorpiones. Y no podemos permitir, hermanos, que dentro del dolor el diablo, hermanos, nos atormente con un espíritu de amargura. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el cielo. Estamos tristes, sí, pero no atormentados. Tenemos dolor, sí, pero no tenemos sufrimiento continuo. Estamos en dolor, tenemos dolor. Estamos tristes, no estamos alegres, pero tenemos gozo. ¿Cuál es el gozo? Es un gozo espiritual. ¿Por qué? Porque se nos ha revelado la luz del Padre, la luz de Jesucristo y también las obras del diablo y del enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, queridos hermanos, podríamos estar hablando mucho de cómo trabaja el enemigo, que utiliza hasta películas de dibujos animados, videojuegos de los niños, hermano, películas. Hay gente que ve películas de miedo. En las películas de miedo se invoca al diablo, se da poder a Satanás. Y a Satanás no hay que dar ningún poder. Si hablamos hoy, hablamos para ridiculizarle. Hermanos, ya os digo que hemos tenido liberaciones, yo y otros pastores, hermanos, fuertes, que el demonio no se iba ni se marchaba, pero os digo como testimonio que en todas, aunque nos ha costado, se ha ido, se ha marchado. Hemos ganado la batalla con él. ¿En qué? En oración, en ayuno, en súplica. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirte que debemos de volver al ayuno, debemos de volver otra vez, hermanos, a la oración. Voy a decir una palabra para terminar un poco fuerte, que si alguien no la entiende, por favor, por WhatsApp, por teléfono, me preguntáis, ¿vale? Una generación que no le sale el diablo el encuentro en algún momento de su vida, es que no están cerca de Jesús. Voy a repetir. Personas o una generación que en algún momento de tu vida no te ha salido Satanás al encuentro para hacerte mal, es que no has estado con Jesús. Porque todos los que han estado con Jesús les ha parecido el enemigo porque es su enemigo. Entonces algo no va bien. No queremos que aparezca, no lo queremos, nadie lo queremos, y no hablamos con él. Porque mientras no hablemos y estemos sometidos a Dios, le vamos a poder resistir. Por eso quiero deciros ahora, y voy a orar, esta tarde voy a hacer una oración fuerte, ¿vale? Que si hay alguien que le está atormentando, no que estés en dolor. Para los que estáis en dolor y en tristeza, yo también con vosotros voy a orar que el Señor siga consolándonos con su espíritu, como está haciendo para seguir adelante. Pero aquellas personas que estén atormentadas por pesadillas, por terrores, por amarguras, por fobias, por miedos, hermanos, por diferentes cosas, también dejo mi WhatsApp privado. Necesitas oración,
vamos a estar orando, ¿vale? En el nombre del Señor, porque tenemos poder, pero debemos de orar, debemos de ayunar, hermanos, que el enemigo no nos gane en este tiempo. Cuidado, mucho cuidado, porque aparte del dolor y de la tristeza, aparece el enemigo para atormentarnos, ¿vale? Atormentarnos, que vamos a enfermar, que vamos a enfermar, nos vamos a buscar síntomas que no existen, el enemigo nos va a hacer pensar que tenemos síntomas que realmente ni existen, vamos a estar buscando por internet todo lo que sea del COVID. No busques por internet nada más del COVID, no te atormentes, no pienses que a tus hijos va a ocurrirles nada ni a tu familia. Pon a tus hijos y a tu familia en las manos de Dios, cree en Dios, confía en Dios, porque el enemigo está derrotado y vencido en el nombre de Jesús. Así que ahora, hermanos, os acompaño ahí donde estéis, vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar para reprender al diablo y al enemigo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por personas que tengan malos sueños, pesadillas, que tengan, hermanos, opresiones, que tengan, hermanos, en primer lugar, maquinaciones, que tengan cualquier síntoma, hermanos, de que algo no va bien. Voy a orar por ellos. Quiero decir que una mujer perseguía a Jesús diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya sabéis que le dijo: no está bien dar el pan de los hijos, en fin, toda esa conversación. Pero voy al grano. Tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Di la palabra y mi hija sanará. Y hermanos, Jesús dijo la palabra a la distancia y el demonio salió del cuerpo de esa niña. No lo sé si hay alguien, hermanos, que tiene opresiones externas o internas, porque a veces hay opresiones externas, yo las puedo tener. Pedro le dijo al Señor: apártate de mí, Satanás. No es que Pedro estuviera Satanás, sino que estaba oprimido por el enemigo Pedro. Y a veces el enemigo a mí también me oprime. Esto no es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo, y a usted también. Pero otra cosa es que te posea, que esté dentro, que te domine, te controle cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Vamos a orar también. Y la palabra tiene poder, hermanos, en la distancia, en el nombre del Señor, para orar en la distancia y que el enemigo se vaya. Y luego vamos a orar por los enlutados, por los que tienen familiares que están enfermos, por los que tienen lutos, por los que están en la UCI. Hermanos, esta es una tarde de oración y de liberación, y tenemos que levantar un clamor de oración y de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos al Señor. Cierra tus ojos. Padre, tomamos autoridad ahora con tu palabra, y yo juntamente con mis hermanos nos ponemos de acuerdo, Señor, para que ahora a la distancia me levanto contra toda brujería, contra toda hechicería, contra todo vudú, toda magia negra, toda invocación a los muertos, toda invocación a los demonios, toda invocación a los espíritus, a los ídolos, a toda maquinación de toda iglesia satánica operando en barrios, en capitales y en naciones. Las reprendemos ahora en el nombre de Jesucristo. A toda falsa doctrina, Señor, enmascarada de satanistas, en el nombre de Jesús, me levanto y reprendo toda aquella maquinación diabólica disfrazado del don del Espíritu Santo. Te desenmascaro ahora en el nombre de Jesús. Reprendo la brujería, reprendo la hechicería, reprendo el vudú en el nombre de Jesús. Reprendo el miedo, reprendo el terror nocturno, reprendo el terror a la enfermedad, reprendo el pánico en el nombre de Jesucristo. Reprendo, Padre, toda manía persecutoria, toda visión, Padre, irreal. Ahora la rompo, la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda manipulación mental en el nombre de Jesús. Ahora toda invocación de la ouija la reprendo. Suelta las mentes. Suelta las mentes ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda persona que está atada en el nombre de Jesús. Toda atadura, todo yugo en el nombre de Cristo. La deshago ahora. Es en el nombre de Jesucristo que deshago todo yugo, se rompe el yugo. Ahora, sé libre, suelta las vidas, 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 suelta las vidas. En el nombre de Jesucristo.
Por el poder de Dios te lo mando. Te lo ordeno. Suéltalas en el nombre de Jesús. Padre, Señor, lo que hemos pasado por las UCIs, lo que han pasado por luto, Señor, te ruego, Padre, que reprendas toda obra diabólica, toda obra satánica, Señor, toda obra del enemigo, todo aquello que nos quiera meter miedo, Señor, a tu pueblo, todas noticias falsas del enemigo que aparecen por la televisión, que aparecen por internet, que quiere meter miedo a tu pueblo, las reprendo, las quito el poder, la fuerza, todo engaño diabólico y satánico. Dios mío, Padre, consuela en medio del dolor los que hemos tenido pérdidas. Mira la tristeza, los lutos, Señor. Padre, los que tenemos enfermos, los hermanos que están en las UCIs, los que los han entubado, te pedimos ahora que soples, Señor, sopla, Padre, en sus pulmones, quita toda inflamación, quita, Padre mío, todo derrame, todo virus de COVID, toda complicación, Señor, levántalos como tú me levantaste, como tú me diste en la mano. Y los que han sufrido pérdidas, Señor, como yo también, consuélalos, Señor, con tu espíritu. Alivia a tu pueblo. Mira a los pastores que siguen pastoreando, los que seguimos predicando, los que seguimos cantando, tu iglesia en el mundo. Como dice tu palabra, líbranos del mal. Tú dices que oremos, que nos libres del mal. Líbranos, Señor, de toda mente diabólica que cree virus, que crea enfermedades. Padre, nos levantamos en contra de ellos, en el nombre de Jesucristo. Y en esta tarde proclamo liberación en el alma y en la mente y en el cuerpo. Padre, rompo toda constructura muscular, Señor, toda jaqueca, toda micrania. Padre mío, toda enfermedad de los pulmones, toda enfermedad de la sangre. Trae liberación en el alma y en la mente. Gracias, Padre, te doy por los hermanos que están conectados y los que no se han podido conectar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén y amén, hermanos. Bueno, pues hasta aquí este programa. Seguiremos teniendo programas. Si queréis que sigamos tratando este tema, es muy extenso, pues dejáis mensajes ahí en el buzón. Este mensaje se queda grabado, lo podéis oír. Con libertad lo podéis, hermano, pasar a los que queráis, ¿vale? Y por favor, oremos fuertemente, ¿vale? Ora fuertemente contra el diablo, ora y ayuna fuertemente contra Satanás. Pon en tu casa fortaleza, vete y destruye fortalezas con la palabra, sométete a la palabra, resiste al diablo con ayuno y oración y vas a ver la gloria del Señor en tu casa. Si queréis sugerir programas, temas, también dejar mensajes en el buzón. Y bueno, termino. Si queréis, hermano, aportar algo, yo voy a dejar 5 minutos el micro, o lo cedo, para que participéis si queréis mandar saludos o queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Pues dejo 5 minutos. Adelante, hermanos.